Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés y sean bienvenidos a un nuevo video. Hace algunas horas fue lanzada en Colombia la Pulsar N160, la hermana menor de la Pulsar N250 que fue lanzada hace algunos días. Una motocicleta que sin lugar a dudas llegará a competir fuertemente en el mercado de motocicletas tipo naked de bajo cilindraje en el país. Pero la pregunta es, ¿será que sí le dará la talla a las demás 160 que se venden en el mercado? Pues bien, para responder a esa pregunta decidí realizar este video en donde la voy a comparar con una de sus rivales más directas y que más se le acerca en cuanto a números y prestaciones, que es la TVS Apache 160 en su versión FI y ABS. Para mí estas 260 son las más completas que se venden en el mercado, pero ¿será que esta Pulsar sí le dará la talla a esta Apache 160? Si quieren averiguarlo, quédense hasta el final del video. Como siempre, iniciaré analizando sus motores. El motor de la Pulsar equipa un monocilíndrico SOHC de 165 centímetros cúbicos con la ya muy conocida tecnología DTSI, es decir, de doble bujía, refrigerado por aceite, alimentado por inyección electrónica y acoplado a una caja de 5 velocidades. Nos ofrece una potencia máxima de 15.7 caballos de poder a 8.750 RPM y un torque de 14.6 Nm a 6.750 RPM. Por el lado del Apache tenemos también un motor monocilíndrico SOHC de 159 centímetros cúbicos, pero un plus muy importante, 4 válvulas, lo que lo hace un motor mucho más potente y con mejor respuesta, refrigerado también por aceite y alimentado por inyección electrónica con una caja de 5 velocidades. Y algo muy importante es que este motor ya es Euro 4, mientras que el de la Pulsar es un motor Euro 3. Aquí viene también la gran diferencia, la potencia: 17.3 caballos de poder a 9.250 RPM y un torque de 14.7 Nm a 7.250 RPM. Evidentemente el motor de este Apache tiene mejores números que el de la Pulsar N160 y en ese sentido sigue siendo el motor más potente. ¿Cuál sería la ventaja de este motor frente al de la NS160? Que es un motor que nos va a dar un poquito más de fondo, tiene más potencia, se puede estirar un poquito más, lo podemos llevar hasta las 9.250 RPM. Evidentemente la diferencia no será muy grande, ¿no? Sobre todo la diferencia en cuanto a velocidad final será muy parecida, pero la Apache puede llegar un poquitico más relajado, más descansado a ese tope de velocidad final en su régimen máximo de revoluciones. Tal vez la Pulsar NS pueda llegar a la misma velocidad del Apache en su régimen máximo de revoluciones, pero llega un poquito más fatigado y le cueste un poco más. Pero me parece que la ventaja no es muy grande y tampoco muy significativa. Recuerden además que juntas motocicletas son destinadas para la ciudad, no son motocicletas para correr. Ya si la moto les da más de 120 km por hora, eso ya es mucho pedirle a esas motocicletas de bajo cilindraje. Y si ustedes ya quieren algo más de velocidad, 130, 140 km, pues ya el motor irá puede que se los dé hasta en bajada, pero el motor ya irá muy revolucionado, muy exigido, y eso es muy perjudicial para la vida a largo plazo del motor. Si quieren una moto para correr, una moto que les dé más de 120 km relajado, pues yo les aconsejaría que se compraran una moto de mediano cilindraje y vieran para otro lado, porque esas motocicletas no son para correr. Y ya que estoy hablando de este tema, quiero darles un consejo: traten en lo posible de nunca sobrepasar el régimen máximo de revoluciones que le da su motocicleta en cuanto a potencia. Si por ejemplo el Apache le da 17.3 caballos a 9.250 RPM, trate siempre de llevarla por debajo de ese régimen de revoluciones para que podamos proteger y alargar la vida de nuestro motor. Si la vamos a exigir un poco más de ese régimen de RPM, es que no sea durante tiempos muy prolongados, y yo sé que muchos acá les gusta candelear, probar la motocicleta en velocidad final y la llevan hasta las 10.000, 10.500 RPM, pero eso es muy nocivo para el motor. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿qué les puedo decir? Juntos motores son pensados más para ciudad, son motores que no son pensados para correr. Tal vez la Apache nos dé un poquito más de velocidad final y un poco más relajada, pero evidentemente si quieren más de 125, 130 sin que el motor vaya exigido, pues repito, es mejor que se compren una moto para correr de mediano cilindraje. Otro factor importante es el peso. La N160 pesa 154 kilogramos y la Apache 145. Aquí la Apache también le saca ventaja a la N160, ya que su peso es inferior y esto hace que su relación peso-potencia sea mucho mejor. Entonces es una moto con mejores números en potencia, es una moto más liviana. Entonces aquí en este apartado de motor y de peso le doy el punto a la Apache 160. Vamos con el sistema de frenos. La Pulsar N160 ABS en ambas ruedas, un freno de disco adelante de 300 milímetros y en la parte trasera de 230 milímetros. La TVS Apache en cambio tiene ABS solo en la rueda delantera, y aquí ya
está en desventaja con la N160. En la parte delantera equipa un disco de 270 milímetros y en la parte trasera un disco de 200 milímetros. Es decir que el diámetro también en juntos discos es menor que el de la N160. En ese apartado yo sí le doy el punto a la Pulsar. En cuanto a la suspensión, ambos modelos equipan suspensión telescópica convencional en la parte delantera y un monoshock ajustable en precarga en la parte trasera. En el tema de iluminación, la Pulsar equipa luz LED en la farola y en el stop, y la Apache también luz LED en la farola y en el stop, pero me parece que tiene mucho más rango de iluminación con ese ojo de ángel muy bonito, el de la Pulsar N160, y en lo personal me gusta más también esa farola. El tema de la altura también es algo importante, sobre todo para las personas que son pequeñas. En este caso, la N160 mide 795 milímetros del asiento al piso y la Apache mide 810 milímetros. Es decir que la H es más alta, así que tengan eso en cuenta por si se van a comprar la motocicleta. Un dato importante de esta N160 es que equipa el mismo chasis de su hermana mayor, la Pulsar N250, y también equipa la misma farola con ese ojo de ángel que ya les mostré, y también el mismo tablero Infinity Display que combina una tecnología análoga digital ya muy popular en Bajaj. Otra tecnología importante que tiene esta Apache y no tiene la Pulsar son los modos de manejo. De hecho, es la única motocicleta de ese segmento naked de 160 centímetros cúbicos que tiene 3 modos de manejo: modo urbano, modo deportivo y modo con lluvia. ¿En qué se diferencian cada uno de estos modos? Pues en su entrega de potencia y en la incidencia del ABS. Es decir, que en cada uno de los modos la moto va a entregar mayor o menor potencia y el ABS va a ser más o menos intrusivo. Entonces es un plus muy importante y hay que abonarle que es la única motocicleta que cuenta con estos 3 modos de manejo. Aquí me parece que también le saca una gran ventaja al Apache a la Pulsar N160. Otra ventaja que a mi parecer le saca esta TBS a la Pulsar es su tablero, que es un tablero digital y que a mi parecer me gusta muchísimo más y que va más acorde con el estilo de la motocicleta. Además de eso, otra ventaja que le saca esta TBS a la Pulsar es que cuenta con un sistema de conectividad llamado Smart Connect, el cual se puede conectar directamente desde la aplicación de TBS al celular. Ahí podemos acceder a datos como telemetría en ruta, diferentes alertas y asistencia de navegación. Otro dato importante a tener en cuenta: el consumo de combustible. En el caso de la Pulsar N160, la capacidad de su tanque es de 3.6 galones y según la marca nos da un rendimiento de 160 kilómetros por galón, pero obvio esto en condiciones muy controladas. Yo creo que en condiciones más de exigencia la moto nos puede dar un poco menos, pero aún así creo que es un buen consumo. Por el lado de la Apache, el tanque es más pequeño, le caben 3.1 galones y su promedio de combustible o su autonomía por galón, según la experiencia de varios usuarios en internet y en videos que estuve viendo en YouTube, es de 135 y 140 kilómetros por galón sin llevar la moto exigida. Y por último tenemos el precio de venta. Yo creo que uno de los temas que más les interesa a ustedes. En el caso de la Pulsar N160, su precio de venta es de 10.799.000 y el de la Apache 160 de 10.199.000 pesos sin documentos. Como pueden ver, la Apache es más económica que la Pulsar N160 y es algo que en lo personal me sorprende porque yo pensé que la Pulsar iba a llegar con un precio inferior o más bajo que el de este Apache para hacerle competencia y para meterle más presión. ¿Con cuál me quedaría yo? A mí en lo personal me gusta mucho más el diseño de la Pulsar N160, me parece un diseño mucho más innovador, con unas líneas más agresivas, la posición del exhausto también hay por debajo del chasis, muy en el centro de gravedad. Me parece que el exhausto de la Apache es un exhausto muy grande, muy robusto, y en general las líneas agresivas y robustas y las líneas naked son más marcadas en la Pulsar N160. En cuanto a diseño me quedo con la Pulsar, pero teniendo en cuenta las prestaciones y el precio de venta de la motocicleta, creo que me inclino por la Apache 160. Es una moto más económica y me parece que en tecnología, en motor, en prestaciones es más completa que la N160. Entonces yo en lo personal me iría por la Apache 160.
De hecho, es un motor que ya tiene bastante recorrido en el país, un motor muy probado que ha salido muy bueno. El motor de la N160 no es el mismo de la NS160, es un motor nuevo que llega a probar suerte aquí en el país. Entonces pues digamos que llega a probarse. Y saben que los primeros motores que llegan pues siempre hay que ser muy precavidos con eso, porque los primeros usuarios o los primeros propietarios son los que van a tener que probar el rendimiento de este nuevo motor. Pero por lo general los motores de esas Pulsar de Bajaj son muy buenos, ¿no? Pero repito, me quedo con el motor de la Apache 160. Me parece que es una moto más completa en varios aspectos y es más económica que la N160. Pero esta es mi opinión, amigos. Déjenme saber ustedes qué opinan aquí en la caja de comentarios. Si usted tiene una Apache 160 4 válvulas ABS FI, déjenme saber en los comentarios qué tal le ha salido, cómo ha sido el comportamiento, qué le gusta, qué no le gusta. Y si les gustó esta comparativa y quieren que les traiga más videos de esta temática, pues déjenmelo saber aquí en la caja de comentarios. No olviden darle me gusta a este video, suscribirse a mi canal y estar atentos a todo el contenido que se viene, porque ojo, pronto estaré en la Feria de las Dos Ruedas trayéndoles todas las novedades y los lanzamientos de este gran evento de motocicletas en Colombia. Nos vemos en una próxima ocasión y buenas rutas.